Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 15, versículo 21 al versículo 28. Este mensaje surgió especialmente el otro día. Me invitaron a una casa, un hermano, estábamos tomando café, un obrero, habíamos 3 o 4 hermanos y 2 o 3 hermanas tomando café, y este obrero lo hizo por hacerme bien a mí, porque por cierto es un obrero que predica muy bien, mejor que yo, mucho mejor que yo, pero él por hacerme bien a mí me mandó que dase algo, y yo pues estábamos juntos tomando café, no era una reunión oficial, simplemente era una tertulia tomando café, y hablé este tema. Y parece ser que ha hecho impacto, porque a las personas que estaban allí, algunas me han pedido que lo vuelva a estudiar y que lo vuelva a dar en YouTube. Entonces, hacerlo en YouTube, claro, pues ahora me voy a parar en detalles que no me paré el otro día. Lo digo por si es un poco más largo hoy que el otro día. Vamos a hablar de un acontecimiento que ocurrió en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que está registrado en los 2 evangelios. Como sabéis, hay 4, pero esta historia solamente está registrada en Mateo y en Marcos, en 2. Y yo voy a usar Mateo porque es más amplio Mateo que Marcos, en que cite algunas frases que están en paralelo con Marcos, que es la misma historia, pero eso lo podéis comprobar vosotros después en casa, por abreviar yo tiempo y espacio. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, y entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. En primer lugar, y el primer detalle que debemos notar, es la primera vez, yo que sepa por lo menos, porque he intentado buscar datos, es la primera vez que Jesús sale de Israel. O tan pocas salió que no he sido capaz de encontrar ningún texto que apoye que salió de Israel nada más que aquí. Y algunos teólogos he consultado y están de acuerdo conmigo, que Jesús jamás salió ni pisó tierra de Israel, porque él había dicho anteriormente a sus discípulos: no vayáis por caminos de gentiles. Y él es fiel a su palabra. Él nunca fue. Él predicó y enseñó y vino a tierra de Israel. Pero el primer dato que nos da aquí es que salió de la tierra de Israel. Eso lo dice el Mateo. Y en Marcos nos dice: y saliendo se metió en una casa y quiso estar oculto. Leemos, por favor, Mateo 7:24. No, sí, Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. O sea, Jesús hace varias cosas. Sale de Israel, primer detalle. Se mete en una casa y dice Marcos que no quería que nadie se enterase que estaba ahí. O sea, no es que solamente sale de Israel, es que al salir de Israel él pretendía que nadie se enterase que estaba él allí.
pero en esta época su fama ya se había extendido y era demasiado fuerte, aun fuera de Israel. Hombre, era menos fuerte fuera de Israel que en Israel, pero su fama ya había extendido fuera de las fronteras de Israel. Alabanzas al Señor. Ahora la segunda pregunta que surge es la siguiente: el por qué se va fuera de Israel y por qué no quiere que nadie se entere. Porque Dios, cuando hace algo, lo hace con un motivo, con un propósito. Pues es que en Mateo, leo yo mismo, Mateo capítulo 15, verso 3 dice: y respondió él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Eso Jesús se lo dijo a los fariseos. Y después dice Jesús, verso 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en mano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí vemos un encuentro muy fuerte, muy agresivo con la élite, con los que tenían la cátedra, fariseos, escribas, saduceos, digamos los teólogos de su época. Y a los teólogos de su época llamarles hipócritas y decirle: vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios. Y dice el motivo. ¿Para qué? Para respetar vuestras tradiciones. Porque había tradiciones de ellos que chocaban con el mandamiento. A chocar con el mandamiento de Dios tenían que tomar una decisión: o quebrantar el mandamiento de Dios o quebrantar la costumbre de ellos o la tradición. Y ellos escogieron quebrantar el mandamiento de Dios. Ese problema no es ajeno a nosotros, hermanos, Como no es mi tema esta tarde, no quiero entrar en él. Yo no estoy contra las tradiciones y las costumbres que tengamos, siempre y cuando que no contradigan a la Biblia. Pero es fácil que en el camino, hermano Emilio, te encuentres alguna tradición, alguna costumbre que tenemos que contradice a la palabra de Dios. Y tenemos que tomar una decisión firme, sólida y concreta, hermano Donay. Y es que tenemos que escoger entre quebrantar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra costumbre, o quebrantar el mandamiento de Dios. No le juzguemos a la ligera, Porque sabéis vosotros que cuando hay un problema en cualquier iglesia y atañe a nuestra cultura, ya sabéis que el pobre pastor y el cuerpo ministerial se la ven negras para arreglar el problema. Siempre que se toca o se atañe algo de nuestra cultura. Y si debemos decir es que somos, lo primero que debemos ser son cristianos. Y después lo que sea. Alabanzas al Señor. Amén. Y entonces el Señor dice dos cosas que quiero poner énfasis. Quebrantáis el mandamiento de Dios para respetar vuestra cultura, vuestra tradición, vuestra costumbre. O sea, que no quebrantaban Abraham el mandamiento de Dios porque lo querían quebrantar. No. Es cuando el mandamiento de Dios contradecía su cultura. Por eso los mensajes edifican. Cuando el pastor predica un mensaje edifica, pero cuando en el mensaje se mete con alguna costumbre nuestra o con alguna cultura nuestra, digamos que ya peñisca ese mensaje y al auditorio le pone incómodo. Solamente por tocarlo. Y este problema lo tenía en la época de Jesús y lo tenía antes. 600 años antes Isaías profetizó, ¿no? Di lo que profetizó Isaías. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea que la doctrina o la enseñanza humana, las tradiciones y las costumbres humanas
no engendran temor de Dios. El que engendra temor de Dios es el Espíritu Santo y Amén. su palabra. Amén. Pero como han oído tanto costumbres y tradiciones, las tradiciones y las costumbres van unidas. ¿A qué van unidas? A la alabanza externa. ¿Por qué? Porque la predicación es muy externa, es muy superficial, es muy externa. O sea, ese problema lo tenía en unos 650 años antes de Jesús. Fue Isaías, y ese problema ya existía. Y 650 años existía en la época de Jesús. Y de predicador Jesús, que creo, hermanos, que no molestó a nadie por esto, que Jesucristo era un buen predicador. Y me pregunto yo, ¿y en el siglo XXI todavía no está ese mismo problema? El problema que estaba en la época de Isaías, el problema que estaba en la época de Jesús, ese problema no está en esta época. Sí. Podíamos ahí hablar largo y tendido, pero con ese toque de atención es suficiente. Creo que a los buenos entendedores con pocas palabras le basta. Seguimos. Ahora hay una cosa que me ha llamado la atención. Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Deuteronomio 30. Ahora hay una palabra de Pablo que me llama la atención. Como ya sabéis vosotros, el Nuevo Testamento revela, extiende, manifiesta al Viejo, ¿sí o no? Claro. Y Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Eso lo hemos entendido todos. Pero hay una palabra más que hoy me he detenido en ella, Abraham. No es la circuncisión externa la que te hace cristiano, es la interna. O sea que hay judío externo y judío interno. Y hay circuncisión externa y circuncisión interna. ¿Dónde lo pone Pablo? Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahí está hablando del nuevo nacimiento, en el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Dice que para que tu corazón ame a Dios, tiene que haber una circuncisión interna. O sea, una regeneración. Y ahora, trayéndolo, Abraham, a nuestra época, no hay muchos que hemos pasado por las aguas que les hemos mojado, simplemente. Externamente, pero internamente no han sido bautizados. Bendecido sea el nombre del Señor. Tiene que haber una circuncisión externa. Y dice el motivo. El Señor Jehová Dios os circuncidará el corazón para que le améis. Y en Ezequiel, que lo voy a dejar por no leer tanto, dice, os pondré un corazón nuevo. Es que con el corazón viejo no puedo amarle. Dios no solamente, hermanos, me manda amarle, es que me manda algo que yo no puedo hacer. Y Él, sabiéndolo, me provee un nuevo corazón. Repito, que es el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, la nueva circuncisión, ¿sí o no? La regeneración, la nueva creación, para que le pueda amar. Y en Mateo, Jesús 15, se mete con la élite. Porque estos versículos que yo cito los sabían los teólogos, los fariseos, los escribas, lo sabían. Y les dice, vosotros hipócritas. Y hubo un encuentro tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que vio prudente Jesús y tenía respeto a que hubiese
prematuramente un acontecimiento que tenía que ser en el día y en la hora que Dios había determinado. Y era que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, ser detenido y crucificado. Pero no podía hacerlo ni un día antes ni un día después. Lo que estaba determinado en el decreto eterno, ¿sí o no? Y entonces, por ese motivo, se fue de Jerusalén, se fue de Israel, de Galilea, porque aquí había estado más o menos casi 16 meses en Galilea y un año en Judea. Estaba finalizando y había mucha fama, mucho ruido. Donde iba él, o sea, había miles de personas que le seguían. Y entonces, viendo él tanta popularidad, vio el peligro de una crisis prematura. Y no por miedo, por prudencia, no por miedo, por sabiduría. Se aparta, se aísla. Y de paso, Dios es tan buen tirador, Emilio, que con un tiro mata 2 piezas. Me aparto y de paso dedico un tiempo a los discípulos que falta les hacía, que madurasen un poquito y les entreno un poquito más. Ya tenemos el motivo, señores, el por qué estaba fuera de Israel, ¿de acuerdo? Amén. Pero hay una mujer que tiene una necesidad muy personal. Hay necesidades que yo tengo, pero seamos nobles y claros. Que un primo mío esté enfermo, pues yo quiero que Dios le sane y que lo bendiga. Que un cuñado mío esté enfermo, yo quiero que Dios le sane y que lo bendiga. Pero cuando es un hijo tuyo, una hija tuya, es algo muy íntimo, muy personal tuyo, ¿sí o no? Más personal no puede ser. Y entonces, ante esta necesidad y esta fe, coger esa palabra, fe y necesidad. Porque a veces cuando hay necesidad y no hay fe, la necesidad te hace rebelde, te hace duro y te hace blasfemar el nombre de Dios. Pero cuando tienes necesidad y tienes fe, se une y Dios usa la necesidad porque hay fe para llevarte a sus pies. Por eso hay acontecimientos que pasan a personas que a raíz de ese acontecimiento llegan al culto y se convierten, porque Dios ha usado ese acontecimiento. Pero el mismo acontecimiento lo ha tenido otra. Y como Dios no ha usado ese acontecimiento, pues no se ha convertido. El acontecimiento en sí no convierte a nadie. El que convierte es el Espíritu Santo. Amén. Pero usa circunstancias, moveres, administraciones, ¿sí o no, Abraham?, para convertirte. Entonces, si Dios usa eso, es porque Dios lo usa, pero tengamos cuidado. No demos la gloria a la administración o al acontecimiento. Ni la administración, ni el acontecimiento le ha convertido, sino el Dios Espíritu Santo ha usado la administración y el acontecimiento para convertirlo. Amén. Y la gloria que se la lleve Dios. Amén. Y entonces esta mujer, teniendo fe y necesidad, salió gritando en voz en cuello y a gritos contando a todo el mundo el problema que tenía. Eso a mí me ha agradado. Manifestó a todos el problema que tengo en casa. No lo oculto, no lo niego. Voy a procurar que nadie se entere. Va a llamar al pastor y que no diga nada a nadie. Para que ore por la niña, que está mala, pero que no se entere nadie. Esta publicó. No quiso hacer lo que intentó hacer la mujer del flujo de sangre, que quería tocar el manto de Jesús, ser sanada y marcharse sin decir nada. Porque era una enfermedad vergonzosa para una mujer. Y Dios no lo permitió. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Ahí podíamos llamar fe oculta y fe revelada. Y la hizo Dios confesar. Y ella, temblando y temeroso, a verse descubierta, lo contó. Pero lo contó porque se vio descubierta. Pero ella no quería contarlo, Abraham. Ella quería acercarse a Jesús, tocarle, y ser sanada y marcharse. Y así lo hizo, le tocó, y fue sanada. Y se marchaba. Y Jesús se detuvo y preguntó una pregunta insólita, una pregunta que hasta los discípulos pensó que era un poco
con todos mis respetos, un poco fuera de lugar. ¿Quién me ha tocado? Y uno le dice, pero señor, pero si la gente te oprime. Pero, ¿quién me ha tocado? Porque poder he sentido que ha salido de mí. Porque la ropa de Cristo no sana, el que sanaba era Cristo. Amén. Lo que Dios pasa por alto, la ignorancia de ella. Hoy, si ahora tuviésemos la túnica de Cristo, haríamos un ídolo todos. La ropa de Cristo no sanaba a nadie. Sanaba a la segunda persona de la Trinidad, a las personas. Jesucristo, hecho hombre. ¿Quién me ha tocado? Y entonces todo el mundo se paraliza ante esa pregunta. Y dice la Escritura, y viendo ella que había sido descubierta, y dice una palabra muy bonita, y sabiendo ella lo que había acontecido en ella, sabiendo ella, siendo consciente de lo que había pasado, porque instantáneamente el flujo de sangre se paró, y lo notó ella. Sabiendo ella lo que había acontecido en ella, ¿sabes tú lo que ha acontecido en tu vida? Y viendo que había sido descubierta en público, ante miles de personas, hermanos, contó su enfermedad, obligada. Pero esta mujer no, Emilio. Sale gritando, Señor, 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 ten misericordia de mí. ¿Cómo de ti? Si a ti no te pasa nada, pero los problemas de mis hijos son míos. Y si tú usas misericordia con mis hijos, usas misericordia conmigo. Señor, ten misericordia de mí. Y ahora podía callarse ahí. Mi hija es atormentada por un demonio. Explica a las 4 voces la necesidad de ella y le pide misericordia. ¿Por qué? Dios está obligado por su naturaleza a emplear justicia contigo, pero no está obligado a emplear misericordia. O Dios emplea justicia o misericordia, pero nunca empleará injusticia. Y empieza a gritar y a gritar y a gritar. Y hay 2 cosas que me llaman la atención en el clamor de esta mujer. 3 cosas. Primero, grita en voz en cuello. No le importa llamar la atención ante el mundo. Porque te cuento, una mujer gritando a voces. Aparentemente no le importa hacer el ridículo. Y grita. Y en el grito expone su necesidad. Y en el grito pide misericordia, no justicia, misericordia. Y la contestación de Jesús es que hace ver como que no la oye, no responde. Eso desconcierta a cualquiera, Emilio, porque yo estoy acostumbrado a un Jesús que cuando le aclamaban, como le aclamó el ciego Bartimeo, él respondió. Ahí no responde, guardó silencio. Si hay algo que nos pone nervioso, que nos agita, que nos impacienta, es el silencio de Dios. Hermanos, a veces Dios habla más callando que hablando. Amén. Hay que saber escuchar a Dios cuando no habla y saber escuchar cuando habla. Claro, pero es fácil, Emilio, escuchar a Dios cuando habla, que es fácil. Pero escucharle cuando no habla, eso es más difícil. Dice que no dijo nada. El silencio de Dios rotundo, un silencio rotundo, tremendo. No contesta, no responde. No era lógico. Y al rato los discípulos, que estaban muy crecidos todavía, les dice, Señor, despídela. Y ahora dice el motivo. No dice, pobrecita, ten piedad. No. Despídela porque da voces tras nosotros, nos estorba. Los discípulos no tuvieron compasión tampoco, porque eran judíos y estaban en tierra gentil, y era una gentil. No interpretes que un judío pide a Jesús que sane a
a una gentil, no lo interpretes de esa manera, era una carga. O sea, él no contesta. Y los discípulos se contestan diciéndole a él, no a mí, a él, despídela. Porque da voces tras nosotros y nos estorba. Vaya compasión, ¿eh? Vaya misericordia, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo necesitaban también ellos ese retiro de esos meses para prepararlos? Y ella insistió, siguió insistiendo. Siguió insistiendo. O sea, tú gritas, mujer. Jesús no te responde, no. Has oído que los discípulos han dicho que te despida, sí. Pero con todo y eso yo me postro a sus pies y le pido, socórreme, Señor. Socórreme, Dios mío. Socórreme. Pero en el clamor hay dos cosas. Le llama hijo de David. ¿Sabéis qué significa eso? Que lo aceptaba como el Mesías prometido a los judíos. Lo que no aceptaba y no recibía los judíos, su pueblo, la gentil tuvo la visión. Porque cuando se le llamaba Jesús de Nazaret, no era una alabanza, era un insulto. ¿Por qué? Cuando a uno le llamaron a Natanael, dijo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Era un pueblo con una mala reputación. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret. Porque como era un pueblo de mala reputación, empañaban. Pero esta mujer no le clamó Jesús de Nazaret, no. Eso le quitó el insulto. Y le aclamó reconociéndole, ¡Hijo de David! Mateo 1:1. El Mesías tenía que venir de la descendencia de David y de la casa de Abraham, ¿sí o no? Amén. Y entonces Jesús ahí le responde, vaya, ya va respondiendo. A ver si me alivia el problema que tengo. Y dijo, no. ¿Cómo que no? No está bien. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Primero, guarda silencio. Segundo, los discípulos te mandan que me eches. Y tercero, cuando me hablas me contestas que no. Y no es lo contrario así. Y hay apoyo bíblico, ¿eh? El Mateo dice, no vayáis por caminos de gentiles, sino id antes, coge la frase, id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y en Romanos capítulo 1, Pablo, el apóstol de los gentiles. Romanos capítulo 1, verso 16, léelo al favor. Ya ves en qué época, ¿eh? Romanos capítulo 1, el apóstol de los gentiles, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente. Primeramente al judío. El apóstol de los gentiles dice primeramente al judío. Respetando el orden. Y de Romanos a Cristo va una época, ¿eh? Todavía estaban, ¿eh? Y cuando Cornelio, que ahí no me voy a meter, cuando Cornelio le tuvo que hablar Dios a Pedro, mata y come, no, Señor, y pues ya sabéis, el capítulo entero. Y cuando van 3 hombres a buscarle, le dice el Espíritu Santo, 3 hombres te buscan, y dice, no dudes en ir con ellos, que yo los he mandado. ¿Sí o no? Y cuando llega donde los gentiles, ¿qué dice Cornelio? Ya sabéis qué abominable es para un judío entrar en casa de un gentil, ¿sí o no? Así empezó. En el orden de la salvación y en el plan eterno no era la época. Hasta la muerte de Cristo hubo unos anticipos de gracia, de acuerdo. Pero eran anticipos de gracia. La gracia para los gentiles vino cuando su pueblo le rechazó y Dios quitó el reino de su pueblo. Y es cuando el reino de Dios, ¿sabéis quién somos? Los que hemos aceptado a Cristo. El pueblo de Dios, ¿sabéis quién es ahora?
el que recibe a Cristo, ¿sí o no? Amén. Y el que no recibe a Cristo, sea judío, sea gentil, no es del pueblo de Dios. ¿Verdad? Y el verdadero Israel, ¿sabéis quién es? La bendita persona de Jesús. Ese es el verdadero Israel. Y le dijo, no. Madre mía, ¿y ahora qué haces, mujer? ¿Aguardó silencio? Sí. Los discípulos han dicho que te eche, sí. Y te ha dicho que no, que ha venido a por los hijos de Israel, 3. ¿Sabes qué hizo Emilio? Se volvió a postrar de rodillas. Socórreme. Y Jesús en la misma línea dice, y le pone una parábola, que es la primera, creo yo, para mí, la que mejor interpretó la parábola de Jesús fue ella. No está bien tomar el pan de los hijos de Israel y echarlo a los perrillos. En griego, que es un idioma más rico que el español, para perrillos hay 2 términos. Perro, el perro vagabundo grande que come las basuras que no tiene dueño, y el perrillo limpio que está en la casa y que tiene dueño. Y el Señor la compara a un perrillo de casa que tiene dueño, no a un perrillo que come la basura. Dando a entender que en que yo tenga un perrillo en casa es como una mascota, ¿sí o no? En casa. Pero por mucho Abraham que tú tengas un perro y quieres mucho un perro, lo primero que comen es tú, tu mujer y tus hijos, ¿sí o no? Y al final, lo que sobra, pues para el perro, no lo tiréis. Porque es un perro tuyo y tú eres dueño del perro. Lo que no es lógico es que a tus hijos le digáis, espera, hijos, que coma el perro y luego coméis vosotros. ¿A que no es lógico? O sea que Jesús habló una lógica. Y ella no le contradijo. Entendió la comparanza. Entendió su postura que era inferior a los hijos. Y dijo, sí. No se ofendió. ¿Por qué no se ofendió? Por 2 cosas. Porque tenía fe y tenía humildad. Y porque entendió. Gloria. Entendió fe y humildad. Sí, señor, es lógico. Es que es lógico, Emilio. Un padre de familia tiene un perro, lo cuida bien, lo cuida muy bien, lo limpia, muy bien lo cuida. Lo llevas al veterinario. Hay gente que lleva al perro hasta la peluquería. Sí, sí. Y llevan al perro a sitios hasta bañarlos. Y le ponen las vacunas, todas las que pertenecen. Y le compran un alimento especial para el perro. Está muy bien cuidado, pero por muy bien cuidado que esté el perro, y por mucho que quieras tú al perro, primero darás de comer a tus hijos antes que al perro. Por eso ella no se ofendió, porque entendió. Tú te ofendes y yo me ofendo muchas veces porque no entendemos. Y el tropiezo nuestro no solamente es por falta de fe, es por falta de entendimiento. Y ella entendió y dijo, sí, señor. Le dijo, sí, sí. O sea, que le dijo sí, un sí rotundo. Tú me has dicho no, y yo digo sí. Sí, señor, lleva razón, soy un perrillo. Pero en tu casa, soy un perrillo debajo de la mesa del dueño. Soy un perrillo con dueño, no soy un perrillo vagabundo. Me meto debajo de la mesa. Gloria a Dios. Y de las migajas que caen de la mesa, el perrillo come. Tu gracia es tan abundante, tan generosa, tan espléndida. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, hermano. La gracia de Dios no tiene límites, hermano. No tengo palabras para poder explicar la grandeza, la paciencia, la gracia y la misericordia que tiene Dios con nosotros. Amén. Sí, señor, acepto mi posición de perrillo. Pero los perrillos comen las migajas que caen. No dice cachos de pan, no, las migajas. Migajas es menos que un cacho de pan. Las migajas que caen.
debajo de la mesa de sus dueños. Eso era un gentil, y eso eras tú y era yo. Ahí podíamos meter, si queremos meter. La palabra perrillos también no tiene el mismo sentido de Mateo 7:6. No echéis las perlas a los cerdos. Ahí habla del perro vagabundo y salvaje. No confundáis. Y entonces dice que Jesús se sorprendió. Pero todo ese tratar y todo ese administrar de Jesús, ¿por qué lo hizo? Para purificar su fe. Para regular su fe. Para potenciar su fe. Y para darle una oportunidad a esa fe que tuviese una expresión más gloriosa. ¿Y qué expresión? Porque si Jesús, cuando le clama a Abraham la primera vez, la contesta y se lo concede, nos quedamos sin este maravilloso mensaje, ¿verdad? Pero Jesús te niega a Abraham lo que tú pides, ¿sabes para qué? Para darte algo más grande. Quiero darte la oportunidad que expreses la fe. Esa fe que tienes, una gentil. Esa fe que me pides socorro. Esa fe que mi silencio no te ha echado. Esa fe que te he dicho que no y has seguido pidiéndome. Esa fe que te he llamado perrillo y has dicho que sí, que eres un perrillo. A esa fe le he dado la oportunidad de que se exprese, de que se exteriorice, para glorificar tu nombre. Y conforme tu fe, lo que quería ella oír. Ella pretendía oír esa palabra solamente. No nos dice el nombre de la mujer, nos dice lo que hizo la mujer. Dios nos ayude, que a veces conocemos el nombre de las personas, pero no sabemos nada de las personas porque no hacen nada. Y como no hacen nada, no se puede decir nada de ellas, nada más que el nombre. Pero aquí os presento a una mujer que no sé el nombre, ni la Biblia revela el nombre. Porque no hay interés, sí, revela lo que es importante, que era una gentil. Y revela más, era una sirofenicia. Dentro de los gentiles lo peor. Y cananea, lo peor. Lo peor de lo peor. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esta mujer clamó, grande es tu fe. Esta mujer se parece, ¿sabes a quién se parece? Inmediatamente a Jacob. No te dejaré hasta que no me bendigas. Luchó con Jesús como Jacob luchó aquella noche con el ángel de Jehová y le dijo, quita que raya el alba. No quito hasta que tú no me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jacob a Dios y le dijo, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? No te dejaré hasta que no me bendigas. No me vuelvo a casa con el no. He dejado a mi hija ladrando a raíz porque está poseída. No me voy a casa con el no. No, me tengo que ir con el sí. Y Dios la engrandeció y le dijo, grande es tu fe. No dijo otra cosa, vaya piropo. A los apóstoles varias veces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí o no? Sí. Pero esta mujer no le dijo, grande, ¿dónde está tu fe? Le dijo, grande es tu fe. Hágase, 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 conforme a tu fe. Es el medio de gracia. El medio de gracia tiene importancia cuando está en la persona puesta donde hay que estar, en la bendita persona de Jesús. Amén. Y Jesús la bendijo tanto, hermanos. Dios cuánto la bendijo. Eso es un anticipo de qué era. Y voy a terminar. Eso es un anticipo. ¿Sabes qué anticipo? ¿Sabes quién dijo esto ahora? Simeón. Cuando cogió al niño. Lucas 2:32. Y voy a terminar. Lucas 2:32. Cuando Jesús estaba en mantillas y un hombre lo presentó, lo cogió en sus brazos. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 32.
luz para revelación a los gentiles Amén. y gloria de tu pueblo. Luz para revelación a los gentiles. Esto fue un anticipo de la gracia a los gentiles, pero hermanos, os consuelo que nosotros, nuestra postura debe ser humilde, como esta mujer. Pero por la gracia de Dios nosotros no somos perrillos ya. Hemos recibido a Cristo. Y nosotros nos podemos entrar en la mesa y comer con los hijos, porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, y todos los que han recibido a Cristo, ¿qué son? Hijos de Dios. Y en la mesa se sientan los hijos. Amén. En otra época y en otro momento éramos perrillos, pero hoy no somos perrillos, somos hijos de Dios, que tenemos hambre y sed de Dios. Que Dios nos bendiga.